eso es muy grave, eso no puede ocurrir. Bueno, ahora se está dando la violación por principios constitucionales, por ejemplo, el caso Yurécuaro, Michoacán, que también es muy grave. Y aquí quiero hacer un planteamiento muy importante. Bueno, la verdad es que todos los que he dicho son muy importantes, pero este es muy reciente, es del 2006. Miren, se los voy a platicar. En Yurécuaro, Michoacán, ganó un candidato y estaba celebrando el domingo y se va al kiosco y se va con el señor cura a celebrar y le dice a toda la raza, pues aquí gracias al apoyo del señor cura ganamos. Y le tomaron fotos y prensa y entonces impugnan y el Tribunal Electoral de Michoacán anula la elección. La anula. Se impugna la decisión del Tribunal Electoral de Michoacán ante la Sala Superior en el DF, en México, en Chilangópolis, y la Sala Superior dice, tiene razón el Tribunal Electoral de Michoacán porque se está violando un principio del 130 constitucional de la República, separación Estado e Iglesias. Y aquí, acuérdense, el 130E señala que ningún ministro de culto religioso deberá participar en asuntos políticos, ya no digamos político-electorales. Bueno, pero aquí hay muchos puntos. Miren, yo que tuve el privilegio de ser magistrado del Tribunal Electoral aquí en Jalisco, yo siempre defendí que los tribunales electorales locales son tribunales constitucionales. De hecho, quiero decirles que ya en Chiapas, en Nayarit y en otros estados ya están incluso reformando las constituciones diciendo eso. Y cuando yo empecé a decir eso, pues imagínense todo lo que me decían. Bueno, entonces mi pregunta es, porque es pregunta y como aquí el señor presidente Tomás, el doctor Naukatzin me dijeron que iba a haber pura gente experta, pues yo vengo con preguntas. Y que es un desafío también, ¿no? Hablando de desafíos. Yo pregunto, ¿un tribunal local es un tribunal de legalidad o de constitucionalidad? Porque el 116.4c nos señala de la Constitución de la República que es el equivalente al 122, inciso C, base primera, fracción quinta, inciso F, respecto de Chilangópolis o del DF, dice que los tribunales electorales locales son de legalidad. Sí, pero el principio de legalidad es un principio constitucional, por tanto son de constitucionalidad. Y aquí entramos a una interpretación sistemática de la Constitución de la República y nos remitimos al 40 de la Constitución, que nos señala, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, teniendo como su base los estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos a esta ley fundamental. Entonces, el tribunal local es un tribunal salud constitucional, pero en el caso de Jalisco, conforme a la Constitución de Jalisco. Entonces, sí es constitucional, pero local. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿podrá un tribunal electoral local anular una elección local alegando que hubo violación a los principios constitucionales de la República? ¿O no? No lo sé. Yo lo estoy estudiando. Y la verdad, es como dice mi papá, es un asunto para la almohada. Hay que pensarlo bien. Pero es un asunto muy bonito, ¿a poco no es un asunto muy bonito? Bueno, y el otro tema, los tribunales, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando violaciones a la Constitución de la República, puede crear una jurisprudencia que vaya más allá de la Constitución de la República, como fue en su momento la creación de la causal abstracta. O sea, crear una causal de nubilidad por jurisprudencia que no estaba contemplada ni en la Constitución ni en la ley, y se puede decir legislar, que en mi opinión es una invasión de poderes. ¿Puede un tribunal legislar? Yo pienso que no, tampoco. Y por eso hago las dos preguntas, las dos van de la mano, van muy unidas. Pero bueno, si quieren al rato platicamos de eso. Y ya empiezo con las conclusiones, ahora sí, con la encomienda de nuestros amigos de los desafíos. Yo primero quiero, y no es presunción, hablar de los paradigmas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
porque yo tuve el privilegio de formar parte del Tribunal Federal Electoral y de ser fundador de este Tribunal Federal. Miren, un punto, son tribunales en general, los electorales, sin rezago. Esto es muy importante. ¿Cuándo vamos a ver al Poder Judicial de la Federación o al local sin rezago? Porque yo les voy a decir, cuando mi papá se jubiló del Supremo Tribunal, el licenciado Rafael Covarrubias Flores, se jubiló y no dejó un expediente pendiente. Entonces es la escuela que yo traigo. Yo pregunto, ¿podrán los tribunales de México no tener rezago? ¿No será algo que violaría la Constitución de México el tener rezago? Cuando el 17 constitucional nos dice que debe haber una justicia exactamente completa, expedita, imparcial, gratuita. Ese es otro tema, gratuidad. Estoy hablando con mi hermano que trabaja, ya tiene como 20 años en el Poder Judicial de la Federación, y él me dice, oye, fíjate que hay gente que no tiene dinero y por no pagar los edictos se han sobreseído sus juicios y se queda en estado de indefensión. ¿Qué pasó con la justicia gratuita? Y quiero decirles que la justicia electoral es gratuita y es muy expedita. No hay anquilosamiento, es muy eficaz, es muy transparente. Tenemos notificaciones electrónicas por fax. Fuimos el primer tribunal de la República que empezó a usar el correo electrónico, el fax y todo para recibir notificaciones y válidas. Y les voy a decir otra cosa muy importante, que el tribunal, por ejemplo, nosotros sesionamos y la sentencia está en el ciberespacio entre 1 y 2 horas después de que sesionamos. Ustedes pueden ver su sentencia, su resolución por la pantalla del tribunal. Se meten allí a la página del tribunal y ahí ven su sentencia. Eso a mí me gustaría que tuviera el Poder Judicial de la Federación, todo el Poder Judicial de la Federación y todo el Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Cómo la ven? Eso es de entrada. Primero, porque fíjense que yo, una propuesta que voy a lanzar, y qué bueno que hay aquí unos amigos diputados, que yo los conozco que son muy trabajadores, muy sensibles, me consta, que sí están aquí porque recogen propuestas, por eso los felicito. Y de verdad, de verdad, yo pienso que la materia electoral debe ser ya una materia normal de los poderes judiciales. Así como está el laboral, el civil, el penal, ya lo electoral debe ser una materia igual. No tiene por qué estar separada, ni tampoco los magistrados. Porque a nosotros como magistrados del Poder Judicial de la Federación nos ven como el patito feo. Bueno, yo sí porque estoy feo, pero el asunto es que nos ven como si fuéramos, no sé, marcianos o no sé qué cosa, ¿no? Pero no nos ven así bien. Bueno, ¿qué pasa con el Poder Judicial de la Federación? Fíjense que hay otro avance que quiero compartir. ¿Cómo se nombra a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? La Suprema Corte publica una convocatoria conforme los requisitos del artículo 95 para ser ministro. Tiene uno que presentar su currículum, su historial, acreditar que cubre uno de los requisitos. La Corte revisa y luego convoca examen público, abierto, y entonces en ese examen el que acredita luego tiene que hacer una comparecencia ante el Pleno de la Corte donde los ministros preguntan a satisfacción lo que quieran. Luego la Corte manda ternas al Senado y de esas ternas en el Senado hay otra comparecencia y los senadores también preguntan a satisfacción. ¿Usted por qué quiere ser magistrado? Y preguntas de fondo y de todo lo que quieran, a satisfacción. Entonces ahí si se fijan, no está a la mano, al menos formalmente, del Ejecutivo, por ejemplo. Y entonces son procesos que hay que ir, yo pienso, ciudadanizando y ventilando y transparentando. Y donde cualquier ciudadano pueda vetar a cualquier magistrado o candidato que considere que no le va a servir a la República. Yo pienso que eso es importante. Bueno,
En ese orden de ideas, otro tema, la reelección. Nosotros no somos posibles reelectos. La pregunta es, ¿un magistrado debe ser reelecto o no? ¿Cuánto debe durar un magistrado electoral? Pues yo pienso que debe durar 3, 4, cuando mucho, procesos electorales, no más. ¿Que pueda durar más? Sí, pero rotativo. O por ejemplo, que si el Supremo Tribunal de Justicia se integra por 20, 30 magistrados, que sea rotativo. Ahora viene otra elección, ahora entra otro magistrado. O por ejemplo, yo hice, cuando tuve el privilegio de ser magistrado electoral en Jalisco, hice un proyecto para unificar el tribunal electoral con el administrativo y había un ahorro de más de 20 millones de pesos anuales. Y es un propio tribunal integrado al Poder Judicial. Porque es importante que los que juzgan también tengan una seguridad. Es un análisis que no se ha hecho. Porque bueno, en otras materias sí hay la posibilidad, en esta no. Luego, otro tema, el presupuesto. El presupuesto del Poder Judicial yo pienso que se debe definir y delimitar porque también se puede prestar a negociaciones. Y no debe ser negociado el presupuesto del Poder Judicial porque implica una subordinación del poder. Y esto es muy delicado. Es muy delicado y estamos pensando, como dice la Constitución, organismos independientes y autónomos. Otro tema muy importante, los tratados internacionales. ¿Pueden los tribunales locales invocar tratados internacionales para sus resoluciones? ¿Cuál es la jerarquía que deben tener los tratados internacionales conforme al 133? Otro tema, la justicia para las comunidades autóctonas. Según el decreto del 14 de agosto del 2001, a través del cual se reformaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución, y concretamente el 2 y 4 transitorios, señalan que, por ejemplo, la Constitución de la República ya debe estar en todas las lenguas autóctonas de México, lo cual no se ha cumplido. Pero además, también la justicia y las resoluciones deben ser en la lengua autóctona. Entonces ahí fíjense el rezago tan tremendo que tenemos en materia jurídica y en materia de justicia electoral. Bueno, yo quiero concluir con otros puntos. La nomenclatura de los juicios electorales no es la mejor. Por ejemplo, el juicio de inconformidad no debe llamarse juicio de inconformidad, debe llamarse juicio de nulidad electoral. Tenemos que corregir la nomenclatura. Obviamente se llama juicio de inconformidad, pues si yo estoy inconforme, pues por eso impugno, pues es evidente, ¿no? Mis hijos, unos gemelitos de 10 años, dicen obvio, microbio. Entonces, pues si estoy inconforme, por eso presento mi demanda, digo, está claro. Pero bueno, otro tema, la cultura jurídica. Voy a decir una barbaridad tal vez, pero lo que quiero decir es, miren, a riesgo de que me quede sin trabajo, lo ideal es que no haya tribunales electorales. Fíjense lo que les estoy diciendo.